todos, ¿cómo están? Muy buena, muy buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? Buenos ¿Cómo les días, va? licenciado, Un buenos placer días. saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca directamente del muro de Berlín, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el muro de Berlín fue creado, ¿sí? En este caso, después de la Segunda Guerra Mundial. Si recordamos un poquito, ¿entre qué años se dio la Segunda Guerra Mundial? Mi, ¿En los años? 1914-1918. Muy bien, la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ¿entre qué año fue? 1939 a 1943, creo. 45. Muy bien, excelente, bien. Prácticamente aquí podemos establecer que después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a darse cambios dentro de la sociedad, ¿no? Hablando directamente del nacimiento de las dos superpotencias, de Estados Unidos, de la Unión Soviética, y además de ello, directamente el territorio de Alemania, ¿sí? Fue dividido en este caso por el muro de Berlín, ¿no? Por un lado, directamente dominado por el capitalismo, es decir, por Estados Unidos, mientras que del otro lado, directamente establecido por el comunismo, es decir, por la Unión Soviética, ¿no? A raíz de la Segunda Guerra Mundial, sí, prácticamente el territorio de Alemania, con la muerte de Hitler, quedó directamente dividido, ¿no? Y eventualmente, pues, esas potencias trataron de sacar beneficios de estos territorios, ¿sí? Aquí podemos establecer algunas imágenes de cómo, en este caso, el muro de Berlín dividió pues a familias, a ciudades enteras dentro del territorio de Alemania, ¿no? Aquí podemos ver directamente el muro de Berlín, aquí podemos ver personas que se encuentran del otro lado, aquí tenemos directamente lo que son guardias cuidando directamente el muro de Berlín, ¿no? Aquí también tenemos imágenes, ¿sí? De cómo directamente el muro logró dividir al gran territorio de Alemania, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Oscar Solís, por favor? La caída del muro de Berlín. Muy bien. La caída del muro, el fin de una era. El 9 de noviembre de 2019 se celebra el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, considerado uno de los episodios más importantes de la historia moderna. El muro se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Cuando el bando de los aliados consiguió derrotar al régimen nazi, los países vencedores dividieron Alemania en dos: la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. Excelente, 10, muchísimas gracias, muy bien. Aquí podemos hablar directamente, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente el RFA o el RDA que se le conoce, fueron dos formas de gobierno que prácticamente se implantaron sin el territorio de Alemania, ¿no? Gracias a la división del territorio en base al muro de Berlín, ¿no? Por ejemplo, de un lado prácticamente estaba con el nombre de la República Federal de Alemania, RFA, y del otro la República Democrática Alemana, ¿no? Este grupo, sí, o esta división de aquí directamente del RFA, pertenecía directamente a Estados Unidos, mientras que del otro grupo de la República Democrática Alemana pertenecía, pues, en este caso, a la Unión Soviética, ¿no? Aquí tenemos lo que son imágenes de los últimos años, en donde prácticamente el muro de Berlín logró dividir el territorio de Alemania, ¿no? Aquí tenemos lo que es el muro, aquí tenemos directamente la caída, ¿no? Si bien es cierto, el 2019, sí, prácticamente se celebra los 30 años de la caída, en este caso, del muro de Berlín, ¿sí?
A estos años, al 2023, ¿cuántos años era de la caída del muro de Berlín? 30 años, dice. Del 2019 son 30 años. Al 2023, ¿cuántos años son? 34. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, 34 años de la caída del muro de Berlín, ¿no? No se olviden, por favor, después de la Segunda Guerra Mundial, Hitler se suicidó porque obviamente las tropas enemigas estuvieron avanzando a Alemania y eventualmente las potencias vencedoras prácticamente reclamaron ese territorio, ¿no? Y obviamente para tener una división concreta crearon el muro de Berlín y obviamente el territorio de Alemania quedó bastante controlada, ¿sí? Con la finalidad en este caso de que no, Alemania no lograra participar en la Tercera Guerra Mundial. Ahora, vamos a hablar directamente de algunas características propias del muro de Berlín, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Félix, por favor. Eh, el muro de Berlín se dividió la ciudad y su población durante casi 3 décadas era una estructura de hormigón de 120 kilómetros de longitud y unos 3 metros de altura. El muro fue reforzado a lo largo de los años para mejorar la vigilancia y evitar fugas desde el lado oriental. La presión social y las demandas de los berlineses consiguieron derribar el muro la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989, un año más tarde que se hizo oficial la reunificación de Alemania. Excelente, 10, muy bien. Miren, por ejemplo, el muro prácticamente dividió la ciudad de Berlín, ¿no? Es decir, netamente todo el territorio de Alemania quedó pues dividido, ¿no? Desde su punto central. Aquí podemos hablar que la longitud estaba en 120 kilómetros, es decir, todo el territorio era sumamente extenso, ¿no? Y en este caso también podemos detallar que existieron lo que son 3 metros de altura y eventualmente pues estaban custodiados, en este caso, por el ejército, ¿no? Entonces, prácticamente el territorio de Alemania quedó dividido y eventualmente el ejército de Estados Unidos y el ejército de la Unión Soviética custodiaban el muro con la finalidad, en este caso, de que las personas no se trasladen de un sitio a otro, ¿no? Aquí también podemos establecer, ¿sí? Que prácticamente en 1989, ¿sí? Fue la noche en donde prácticamente se dio el levantamiento popular y empezaron pues a demoler el muro de Berlín, ¿no? Miren, prácticamente cuando se separó la ciudad, ¿sí? Las familias no lograron encontrarse, no lograron verse, porque obviamente el muro dividía, ¿no? Y tenían pues una prohibición para ambos territorios, es decir, que ningún grupo de personas podía trasladarse de un sitio al otro, es decir, no trasladarse directamente del capitalismo al comunismo. Y por ende tenemos algunas imágenes, sí, en este caso, en donde el ejército custodiaba y las familias de una u otra manera querían unirse con la parte del otro territorio, ¿no? Aquí también podemos observar imágenes de cómo los ciudadanos prácticamente están demoliendo o están rompiendo el muro de Berlín, ¿no? Que por algunos años, en este caso, pues, dividía el territorio de Alemania y obviamente pues estaba siempre controlado, ¿no? Muy bien, una ciudad, dos mundos. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor Oscar, por favor? Muy bien, dice. La República Federal Alemana. Sí, parece que se me. Ya encontré, ya se me perdió. Muy bien. La República Federal Alemana y la República Democrática Alemana representaban dos sistemas políticos y económicos diferentes. Por un lado estaba el modelo capitalista impulsado por los Estados Unidos, que favorecía a las empresas y a la economía privada. Por el otro, el sistema comunista propio de la Unión Soviética, en el que el gobierno controla todos los servicios y medios de producción
Estos dos sistemas coexistían en Berlín, aunque cada uno en su zona. Las policías de ambos bandos se encargaban de vigilar la frontera y evitar cualquier contacto entre los habitantes, la parte oriental y occidental. La vida era muy diferente a un lado y otro del muro en el Berlín occidental. Había cientos comerciantes, centros comerciales. La gente podía viajar a otros países, no al bando oriental, escuchar música y leer libros de autores extranjeros. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Disculpe, tal vez se encuentre el señor Marco Antonio Narea, si estamos en clases. Señor Marco Antonio. Sí, excelente. Sí, me confirma, por favor, señor Marco Antonio, ¿estamos ahí? Listo, muy bien. Excelente, muchísimas gracias. Ahora, si nosotros podemos hablar un poquito, ¿no? De la ciudad y dos mundos. Miren, por ejemplo, aquí podemos establecer, ¿no? Que estas formas políticas prácticamente se establecieron con la finalidad, ¿sí? De cuidar el territorio de Alemania, ¿no? Por un lado, directamente el RFA, ¿sí? La República Federal Alemana, y por el otro lado, la RDA, es decir, la República Democrática Alemana, ¿no? Que prácticamente eran dos formas políticas económicas, sociales, culturales que existían dentro de Alemania, ¿no? Y obviamente cada uno de ellos, en este caso, estableciendo sus propias normativas, ¿sí? Aquí también podemos establecer que el ejército de ambos bandos, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, cuidaba directamente el muro de Berlín en todas las posiciones, ¿no? Y eventualmente prohibían a la gente que se traslade de un lugar a otro, y obviamente también prohibía directamente lo que son enseñanzas, libros, música, ¿sí? Que tanto de el Berlín occidental pase al Berlín oriental, ¿no? Era totalmente prohibido. Y eventualmente se cataloga, en este caso, de que no hay una cifra exacta de cuántas personas perdieron la vida al intentar, en este caso, trasladarse de un lugar a otro pasando sobre el muro. Es decir, cualquier grupo, en este caso de habitantes que quería cruzar, era sometido por la fuerza militar, ¿no? Tanto de la República Federal Alemana como la de la República Democrática Alemana, ¿no? Aquí también podemos establecer que libros, música, hablando de teatro, hablando de política, solamente tenía que ser impuesta por el modelo económico que existía, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor el señor Félix. En cambio, En cambio, en el Berlín Oriental estaba prohibido en cualquier influencia extranjera que no fuera de la Unión Soviética. El gobierno comunista ejercía un fuerte control sobre la población y quería evitar a toda costa que sus habitantes se fugaran a otro lado. Entre 1961 y 1988, más de 100.000 ciudadanos de RDA intentaron saltar el muro para escapar al sector occidental. Según la página oficial de la ciudad, unos 140 personas murieron por culpa de los disparos de la policía del este al intentar huir. excelente, muy bien. Miren, por ejemplo, acá podemos establecer, ¿sí? Que prácticamente buscaba ocultar, ¿sí? O prohibir directamente de que el comunismo logre ingresar directamente a Berlín, ¿no? Y de igual manera, pues Estados Unidos, en este caso, trataba de imponer el capitalismo en estos territorios, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer de que en su momento se dieron grandes levantamientos, ¿no? Con la finalidad de trasladarse de un lugar a otro. Aquí tenemos pues algunas imágenes de cómo se dieron algunos levantamientos. Aquí también podemos detallar cómo existieron algún grupo de personas que prácticamente buscaron erradicar el muro como tal,
¿no? Aquí también, según la fuente oficial de estas páginas de información, se estableció que perdieron la vida más de 140 personas, que realmente pudieron ser más, ¿no? Recuerden que el ejército prácticamente se encontraba en estos sitios que podemos observar y cualquier levantamiento, ellos en este caso estaban autorizados para utilizar lo que es el armamento bélico, ¿no? Entonces, aquí directamente podemos establecer de que las personas en este caso que vivían en Alemania, trataron directamente de romper el muro, trataron directamente de establecer su propia forma de gobierno. Sin embargo, Estados Unidos y la Unión Soviética luchaban por estos territorios, ¿no? Las consecuencias de la caída del muro. ¿Me ayuda, por favor, el señor Oscar? Las consecuencias de la caída del muro. Rusia, el país más importante de la antigua Unión Soviética, sigue rivalizando por extender su influencia y sus políticas por el mundo. Las imágenes de la noche del 9 al 10 de noviembre en Berlín muestran a gente feliz, celebrando el fin de la división. La caída del muro supuso que los berlineses del este tuvieran los mismos derechos y libertades que en el Berlín occidental, que familiares separados por el muro pudieron reunirse y que todos pudieran circular libremente por su ciudad. Excelente, señor 10. Muy bien. Aquí podemos establecer, ¿no? Que Rusia, en su momento, que contaba, en este caso, en la actualidad, con los territorios en su momento que pertenecía a la Unión Soviética, realmente luchó por expandir lo que era el comunismo, ¿sí? Estableciendo las políticas, la economía, la cultura, la sociedad en general, con la finalidad de que el territorio de Alemania, donde ellos tenían, pues, logre desarrollarse, ¿no? Sin embargo, la Unión Soviética, como ustedes saben, empezó a tener crisis en los años de 1989 y se disolvió totalmente en 1991, ¿no? Esto generó directamente a que la población logre tener lo que es un levantamiento popular bastante fuerte y erradicar directamente el muro de Berlín y directamente consolidarse bajo una forma de gobierno todo el territorio de Alemania, ¿no? Aquí podemos establecer de que en los años de 1991, ¿sí? Prácticamente el 9 de noviembre al 10, aquí la gente estaba feliz, estaba celebrando directamente el fin de la división y sobre todo directamente establecerse como un gobierno propio, ¿no? Liberándose directamente tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer que en el tema de economía, ¿sí? Por parte de Estados Unidos, el capitalismo fue mucho más avanzado en su momento que el comunismo y obviamente las personas celebraban, ¿sí? La unión de su territorio, el encontrarse directamente con sus familiares después de tanto tiempo y sobre todo directamente expulsar a estas potencias europeas, ¿no? Aquí podemos hablar de una serie de acontecimientos que fueron sucediendo prácticamente con la caída del muro de Berlín, ¿sí? Me ayuda, por favor, el señor Félix, por favor. Eh, Tras meses de Tras meses de protestas, perdón, es que se me puso un poquito malo el internet. listo. Tras meses de protestas, protestas y reivindicaciones, las autoridades aprobaron la anexión de la RDA a la República Federal Alemana el 3 de octubre de 1990. Al mismo tiempo, la desaparición de la RDA y el declive de las políticas comunistas condujeron al fin de la Unión Soviética. La disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas supuso también el nacimiento de 15 nuevos países que antes estaban integrados dentro de la Unión Soviética. Por último, los historiadores consideran que la caída del muro simboliza también el fin de la Guerra Fría, un periodo de tensiones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras la Segunda Guerra Mundial, ambas potencias estuvieron compitiendo durante décadas, pero el enfrentamiento nunca llegó
a estallar, a estallar una guerra. Excelente, señor Díaz. Muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, sí, aquí podemos palpar que con la disolución de la Soviética prácticamente aparecieron 15 nuevos países, ¿no? Y en este caso Rusia, sí, el país que en la actualidad es una potencia mundial, realmente se quedó con la mayoría de los territorios de la Unión Soviética, ¿no? Y que eso eventualmente permitió, ¿sí?, que con la caída del muro de Berlín logre directamente Alemania reunificarse y más que todo directamente se establece la caída, ¿sí?, del muro con la finalización de la Guerra Fría, ¿no? Que algunos historiadores palpan que todavía no se ha terminado, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética siempre están en constante competencia, ¿no? Es decir, directamente siempre están compitiendo en economía, en política, en cultura, en sociedad, ¿sí? Y recientemente en medicina, ¿no? Por ejemplo, Rusia creó una vacuna para el COVID en el tiempo que estuvimos en pandemia. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la vacuna? Sí, nos acordamos. ¿Cómo se llamaba la vacuna que creó Rusia, perdón, con la finalidad de detener la pandemia? ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre. No me acuerdo no sé, Ya, muy bien. la Heiser, ¿cómo es? Casi, casi, pero no. La Sputnik, ¿sí? Si la recordamos. Estados Unidos, ¿qué vacuna creó para el COVID? La Sinovac, creo. Ya, la Sinovac, en este caso era de otro sitio. Otra. Y ¿No es la justamente, Sinovac? ¿ya? ¿Sí? ¿De qué sitio fue? La Sinovac era de Alemania, creo. La Sinovac era de China, de Japón, ¿de dónde era? Sí, ¿dónde será? Muy bien, ya nos olvidamos. La pandemia recientemente la logramos librar y no nos acordamos. Muy bien. Si recordamos un poquito, prácticamente el Sputnik fue la vacuna que fue creada por Rusia para detener la pandemia, ¿no? Estados Unidos, la Pfizer, que nosotros conocemos, ¿ya? Aquí también podemos hablar de algunas vacunas que prácticamente fueron creadas por China, hablamos de Japón, la Sinovac, bueno, algunas más que fuimos utilizados, la AstraZeneca, hablando directamente de Estados Unidos, con la finalidad de detener directamente la pandemia, ¿no? Entonces, miren, solo para poner en contexto en la medicina, si uno directamente crea una vacuna, el otro de igual manera, ¿no? Si el uno directamente crea lo que son políticas económicas en beneficio del pueblo, de igual manera el otro, en beneficio de las empresas, entonces siempre están en constante competencia, ¿sí? Con la finalidad de establecer un dominio total en todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Aquí también podemos hablar de que la Guerra Fría, como nosotros la conocemos, ¿sí? En algunos casos se ha terminado, pero podemos verificar que siguen las competencias entre estos dos países, ¿no? También podemos establecer que el muro de Berlín prácticamente establece lo que es un simbolismo, sí, hablando directamente de las potencias europeas en Alemania, y más que todo se habla de la reunificación, ¿sí? Con la finalidad de que Alemania logre recuperarse y que en algún momento, en este caso, logre tener las mejores condiciones de vida que en su momento lo tuvo, ¿no? Ahora, de aquella época al 2023, como ustedes saben, Alemania se ha convertido en una superpotencia mundial, ¿sí? Y que obviamente en este caso ha sido necesario la reunificación, pero podemos verificar, sí, que tanto Estados Unidos como Rusia como tal mantienen pues algunas buenas relaciones, en este caso con Alemania, ¿no? A pesar de la gran división. Ahora, vamos a hablar del conflicto de Vietnam. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Oscar, por favor. Muy bien, dice, Francia dejó Indochina
pero en Vietnam quedó un enfrentamiento interno. El país fue dividido entre el norte comunista y el sur capitalista. La guerra nacionalista e izquierdista del Viet Cong levantó contra el gobierno de este último. Apoyada por el norte, Estados Unidos apoyó al sur y envió un creciente número de soldados y fuerzas que terminaron en medio de una guerra de grandes proporciones. Las fuerzas de Vietnam del Norte y el Viet Cong, liderados por Ho Chi Minh en apoyo de equipos soviéticos, se enfrentaron a un enorme ejército norteamericano que realizó ataques masivos y bombardeos de saturación. Pero Estados Unidos no pudo ganar y retiró sus tropas en 1975. En pocas semanas el país estaba unificado con un gobierno comunista. Excelente, señor Díaz. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos establecer que prácticamente Vietnam fue el país en donde tuvo un gran conflicto con Estados Unidos, ¿no? Aquí podemos establecer de que Estados Unidos buscaba de una u otra manera imponer lo que son medidas económicas dentro de Vietnam. Sin embargo, el gobierno, en este caso que fue liderado por Ho Chi Minh, prácticamente no veía con buenos ojos al capitalismo y eventualmente pues tuvo el enfrentamiento directo con Estados Unidos, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente Estados Unidos envió a sus tropas, ¿sí? Los vietnamitas eran personas que podían directamente camuflarse en la selva, en su sociedad, y esto permitió pues defenderse de la mejor manera entre el ejército estadounidense, ¿no? Pero ellos en su momento también fueron apoyados, en este caso, por la Unión Soviética y eventualmente les dieron el armamento para defenderse de los Estados Unidos, ¿no? Se considera directamente que fue la única batalla que Estados Unidos perdió. ¿Sí? Porque prácticamente con el apoyo de la Unión Soviética, darles armas, herramientas, darle alimentación, esto permitía pues que el ejército vietnamita logre enfrentarse a los Estados Unidos, ¿no? Pero eventualmente Estados Unidos retiró las tropas y obviamente se formó un gobierno comunista, ¿no? Que prácticamente fue algunos de los enfrentamientos que llegaron a tener estas dos superpotencias, ¿no? Entonces, miren, se cataloga en este caso de que por la seguridad mundial, estos dos países deben mantener buenas relaciones, ¿no? Porque si uno directamente mantiene lo que son la creación de bombas nucleares, el otro país también lo hará. Y eso al desencadenarse directamente en una guerra, los demás países seríamos los más afectados, ¿no? Pero en fin, con la caída del muro de Berlín, prácticamente se estableció un gobierno participativo, democrático y sobre todo, pues, al día de hoy se ha convertido en una superpotencia mundial, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Si puede explicar un poquito qué significa capitalismo. No sé si de pronto... Claro, muy bien, bien, muy bien. El modelo capitalista establece de que todos los modelos económicos y que todos los ingresos prácticamente deben enfocarse a la inversión, es decir, al capital, al dinero, a las empresas o a las industrias, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de que todo el dinero, de que todas las ganancias prácticamente pase al sector empresarial, ¿no? Entonces, aquí directamente el capitalismo, como ustedes saben, es el último modelo económico que está implantado en la mayoría de los países del mundo y que obviamente nos convierte en lo que son en países en busca de nuestro desarrollo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna otra duda e inquietud, por favor? No. No, excelente, muy bien. No se olvidará, por favor, en este caso, de revisar los videos que tenemos en la plataforma, ¿no? Después, oh sorpresa, tengamos alguna lección, alguna pruebita para que ustedes directamente se encuentren preparados, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a nuestro portafolio. ¿En qué página nos quedamos? Si recordamos. No pude asistir la semana pasada, pero vi el video, pero parece que se le cortó el internet, parece.
Sí, se nos fue un poquito el internet, pero bueno, vamos a ingresar otra vez a nuestra guía académica, ¿no? Muy bien. Ya les voy a compartir pantalla, por favor. Sí, muy bien, estamos, por favor, ¿ok? En la pantalla, ¿no? Excelente, ¿no? Pasamos directamente. Esta actividad me imagino que ya la hemos completado, ¿no? Y vamos directamente a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que también ya completamos esta actividad y nos vamos directamente a la Guerra Fría, ¿no? Ah, bueno, aquí está directamente el tema de la Revolución Rusa. Ya, muy bien, seguimos bajando. La ONU. Excelente. Aquí hablamos de la Guerra Fría, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, ¿qué notas en la imagen? ¿Crees que hay algún enfrentamiento? De igual manera, pues, redactamos aquí, ¿no? Bueno, eso también ya le hemos respondido. ¿Cómo pasó el mundo del fin de la Guerra Fría? Sí, bueno, esas preguntas también podemos establecerlas, ¿no? Acá, ¿qué crees que pasa con una sociedad después de una guerra? ¿Qué sucede después de la guerra un país? En un país queda destrozado, heridos, bajas, de la economía, Muy bien. pueblos. Afectaciones a la economía, a la población, excelente. ¿Cómo pasó el fin de la Guerra Mundial a la Guerra Fría? Aquí directamente podemos indicar que fue por el inicio de conflictos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Ahora, la posguerra fría. Aquí nos dice, por favor, directamente escriba las características de los países, ¿no? Dentro de la Guerra Fría. Por ejemplo, aquí el organismo de defensa podemos establecer que el ejército de Estados Unidos era el mayormente capacitado y crearon lo que son las bombas nucleares, ¿no? De igual manera, la Unión Soviética. Aquí nos dice, por medio de un organizador gráfico similar, relaciona el capitalismo con el comunismo. Entonces, aquí vamos mencionando qué es el capitalismo y el comunismo también, ¿no? Y finalmente tenemos la última pregunta que nos dice, investiga cuáles son los países que recibieron ayuda económica del Plan Marshall y cómo se beneficiaron. Sí, de igual manera, pues, detallamos en estas actividades, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, al día de hoy todavía seguimos verificando de que tanto Estados Unidos como Rusia da créditos a ciertos países en el mundo con la finalidad, en este caso, de depender directamente de ellos y además que todo sus economías logren extenderse, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿sí? Seguimos avanzando la siguiente semana. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, me notifican, ¿ok? De mi parte, un excelente día, chicos, cuídense mucho y Dios me los bendiga siempre.